Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos formulado muchas preguntas cuando llega la noche y observamos las estrellas, también los colores que titilan en el universo. ¿Qué hay más allá? ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? Y los científicos han buscado, a través de las herramientas que se vienen desarrollando a través de todos los tiempos, con vidrios, con cristales, con aumento, amplificar su mirada al universo. Hoy en día hay sondas espaciales que viajan a unas velocidades increíbles, maravillosas. Los vehículos más rápidos creados por el ser humano están ya flotando en el universo. Hay telescopios como el James Webb que va a empezar a entregar imágenes más nítidas para seguir encontrando respuestas. Hoy vamos a dialogar con un investigador, con un gran observador del universo, que sigue conservando la capacidad de asombro, esa que tenemos todos los seres humanos, que cuando somos niños siempre preguntamos muchas cosas de la vida, del universo, de lo que observamos, y que nunca debemos perder. Hoy el gran divulgador científico, profesor de matemáticas y física, Álvaro José Cano, estará con nosotros desde Guarne, Antioquia, cerca a la ciudad de Medellín. Qué importante es la divulgación de la ciencia, porque hace accesible el conocimiento especializado, tiende un puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Es el canal que permite al público la integración de todo el conocimiento científico a nuestra cultura. Es una noble tarea la de dar a conocer a las comunidades los hallazgos que con rigurosidad científica se han conseguido producto de años de investigaciones. Y gracias a esas investigaciones, observaciones, anotaciones, se han venido complementando muchas más, las que nos permiten hoy la tecnología, los medios de comunicación, pero informaciones serias, porque también a través de las redes sociales, a través de internet, también hay mucha información que no es verdadera. Hay muchas personas que les gusta fomentar el miedo, estar cada rato generando noticias, que hay asteroides que van a chocar con la Tierra en tal fecha, y hay pánico, hay susto, y esto no es bueno. Por eso nos gusta entrevistar a personas serias que realmente conocen muy bien de los temas del espacio, que están constantemente investigando fuentes serias, que están observando, que están haciendo sus cálculos matemáticos y al mismo tiempo entregan una información veraz, acertada. Hoy está con nosotros el profesor Álvaro José Cano. Él es profesor de matemáticas y de física. El universo está lleno de matemáticas, de mucha perfección. Por eso hemos querido hoy consultarle. Bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos, a Carlos, a María, a todos que están aquí y que están conectados con nosotros y nos están escuchando, y gracias por la invitación. Y bueno, siempre estamos aquí atentos a seguir hablando del universo, de todo esto que nos rodea y que hace parte de nosotros también. Cuando hablamos de la capacidad de asombro, siempre hablamos de los niños, pero decíamos hace un instante que nunca debemos perder esta capacidad de asombro. Todas las noches, cuando el sol se oculta y nos regala su reflejo a través de la luna, hay noches un tanto oscuras, pero nunca habrá oscuridad total. Siempre los fotones estarán presentes en mayor o menor intensidad, reflejados o no reflejados, pero siempre debemos mirar el universo, admirar la belleza de este planeta, también de nuestro vecindario planetario. Hablemos de usted, hablemos de esa capacidad de asombro que todavía conserva y que usted
me imagino desde muy niño, empezó a despertar por estos temas de el espacio, la astronomía, las matemáticas, el universo, y que hoy usted promueve en niños, en alumnos, en profesores, en personas de todas las edades. Bueno, sí, Carlos, para hablar un poquito como de mí, de ese asombro, pues, yo creo que es el asombro que todo el mundo tiene al principio de que somos, cuando somos niños, por todo lo que nos rodea, por el preguntarnos por el que nos rodea, y digamos que, pues, en mi caso, pues yo me conecté mucho con los temas de las estrellas, de la astronomía, pues yo tenía la oportunidad de salir a acampar y a todo ese tipo, a salir al campo mucho tiempo, y ahí pues tenemos noches despejadas, y entonces eso también incita mucho a la preguntarse, al asombro y de todo eso, y entonces eso digamos que me juntó con la astronomía, me hizo llamar la atención hacia la astronomía, al preguntarme y al buscar esas respuestas, porque no solamente basta con preguntarse, sino tratar de uno mismo también encontrar buscar esas respuestas. Entonces ir a la biblioteca en esa época, buscar las fichas, buscar los libros de astronomía, las revistas, todo esto, que es en realidad también un científico es un niño grande, eso es, lo dicen todos los grandes, esa capacidad de asombro, eso es un científico, es una persona que nunca ha dejado de ser niño, nunca ha dejado de preguntarse y busca las respuestas a esas preguntas. Creo que todo el mundo las tenemos de mayor o en menor medida, y en cada una en las diferentes áreas que le llaman la atención, pero lo que tú dices es cierto, o sea, tratar de no dejar de morir ese niño preguntón, ese niño que se cuestiona, ese pensamiento crítico que a veces tanto nos decimos que tenemos, pero que muchos no aplicamos, es eso, el preguntarnos y el decir, bueno, esto sí, esto no. Entonces, por eso, como tú también lo dices, pues hoy en día, pues, últimos años he trabajado mucho como con niños y eso es lo que nos conecta con los chicos, pues obviamente por su edad también tienen activado ese chip, como por así decirlo, de preguntarse por el universo. Entonces, si uno también lo tiene, si uno también tiene va a ser fácil conectarse como con ellos y entre todos preguntarnos y tratar de encontrar respuestas a muchas cosas de la vida, del universo. Y bueno, y con los adultos y con todos, y con los maestros también, obviamente, que también pues yo también soy profesor, entonces uno también es esa labor, como de guía, como de búsqueda de esas preguntas que hay, esas respuestas, para qué son esas respuestas, para qué nos pueden servir para la vida. Entonces, sí, es eso, es seguir siendo seres humanos. Yo creo que el ser humano intrínsecamente está ese preguntarse, ese que preguntarse e ir más allá, y la astronomía es una de esas ciencias, si no la primera, que nos va a conectar con esas preguntas y con nuestro entorno, tanto el cercano como el lejano. Qué importante esto que menciona el profesor y divulgador Álvaro José Cano, porque perdemos la capacidad de asombro cuando vamos creciendo. Si bien de niños nos fascinamos con el observar las estrellas y nos encantaría saber qué hay más allá, pues de adultos no alimentamos la capacidad de asombro ni el pensamiento crítico. Qué importante es hablar de esto. Profesor, hablemos un poco de la madre de las cartas lunares, que el pasado 17 de enero pues se cumplieron los 375 años de su nacimiento, Elizabeth Hevelius. ¿Y cuál fue su aporte a la astronomía? Cuéntenos de ello. Bueno, Elizabeth Hevelius se conoce como una de las madres de la astronomía porque es una de esas pocas mujeres que lastimosamente, pero no, sin embargo, no las han habido, que se tuvieron la oportunidad de aprender astronomía, de aprender matemáticas, y que tuvieron unos compañeros de vida que las ayudaron y las promovieron en su curiosidad, en su aprendizaje. Lastimosamente, antiguamente, pues a las mujeres no se les permitía el acceso a la ciencia, ¿cierto? Pues tenían unos roles, pues como de la casa y todo esto, pero afortunadamente como digo yo, esos compañeros, porque también dependían lastimosamente de que el hombre la aceptara o no, pero sin embargo, han habido muchos que aprovecharon esa oportunidad y se dieron cuenta de que las mujeres también tienen esa curiosidad, porque somos seres humanos,
y también son grandes astrónomas, grandes observadoras, muy detallistas. Entonces, Elizabeth Hevelius fue esposa de un hombre que también fue un gran protagonista de la astronomía, que es Johann Hevelius, que es uno de los primeros cartógrafos de la Luna, o sea, digamos, de las pinturas de la Luna, las primeras dibujos, porque recordemos que en esas épocas no existía aún la fotografía, todo era dibujado, y junto a su esposa Elizabeth construyeron las mejores cartas lunares conocidas hasta la época sin telescopio. O sea, han tenido observaciones de cartas del cielo con grandes instrumentos desde su casa, y entre ellos dos, porque también hay que tener en cuenta que el trabajo del científico no es un trabajo de solitario, que es un trabajo en conjunto, y en este caso tenemos a una pareja en el cual se complementaron muy bien, y hay otros ejemplos, pero en este momento estamos hablando específicamente de Elizabeth Hevelius, pero afortunadamente hay varios ejemplos de eso, en que tanto el hombre como la mujer hacen sus grandes aportes a la astronomía, que de pronto conozcamos más los aportes de los hombres. Bueno, porque lastimosamente pues la ciencia también ha sido bastante machista con esto, pero han habido muchas protagonistas mujeres en ese sentido. E incluso me adelanto un poquito, ahorita en el mes de febrero, desde hace unos años se celebra, es el mes de la mujer y la niña en la ciencia, así que en febrero se le da un mayor protagonismo a las mujeres en la ciencia, en todas las áreas. Entonces ahí, por ejemplo, pues hemos hecho un trabajo de divulgación bastante fuerte con las mujeres astrónomas de toda la vida, entre ellas Elizabeth Hevelius. Entonces ella, gran escritora, dibujante de la luna, hay un cráter en su honor en la luna, fue también protagonista de diferentes constelaciones, hizo cartas estelares, o sea, clasificó estrellas. Entonces fue un gran trabajo de escritura y también de publicación, porque también hay ejemplos de muchas mujeres que hicieron muchos trabajos, pero tenían que publicar bajo seudónimos de masculinos, o a veces el hombre o el compañero pues le quitaba sus méritos y solamente aparecía la figura de él. Pero afortunadamente en este caso es un trabajo conjunto, y Elizabeth la seguimos recordando y la seguimos hablando de ella por ser una de las grandes cartógrafas del cielo. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Profesor, usted que motiva mucho a los niños y a las niñas para que se interesen por los temas del espacio, ¿cómo ve hoy en día esta nueva generación cuando prácticamente la tecnología está mucho más avanzada? Hablemos un poco de todas estas facilidades que hay para entender un poquitico más, aprender un poco, revisar informaciones, investigaciones y sobre todo las actuales. Sí, Carlos, afortunadamente pues hoy en día y las principales ciudades del país, por ejemplo en este caso, tienen esos planetarios o no necesariamente planetarios, sino como esos lugares en los cuales la gente se puede acercar a tratar los temas del espacio de una manera seria, de una manera crítica, debido pues también como a la tecnología, y que pues hay mucha gente que se ha preparado en estos temas y que le gusta esto de la divulgación, el de enseñar, el de compartir, ¿cierto? Que es la parte más importante, el de acercar al público general ese tipo de cosas. Y obviamente los niños son unos grandes agentes de divulgación, porque ellos con la tecnología pues nacen prácticamente inmersos en ella, y les da una herramienta más que de pronto no tuvimos nosotros, que que somos de otras generaciones, para hacer ese trabajo de divulgación o hacer el trabajo de aprendizaje, ¿cierto? Porque a los chicos también hoy en día, a muchos les gusta divulgar, ¿cierto? Desde muy pequeños, dentro del grupo, por ejemplo, el grupo que manejo yo, que se llaman los astrofanáticos, a niños de 8, de 10 años, que les gusta compartir lo que saben, ¿cierto? Y eso es muy importante, es interesante esa capacidad que ellos tienen de comunicar, ¿cierto? Y de quieren aprender a comunicar. Y yo creo que es una herramienta más poderosa aún, el poder comunicarse y el poder escuchar y el poder
buscar ser escuchados. Entonces, hace parte de eso. Me parece que la tecnología también tiene esa parte bonita de que le da una herramienta más bien utilizada a estos chicos y a esas nuevas generaciones para que en el caso de la ciencia, pues puedan aprender de ella y al que tenga la necesidad o lo quiera hacer, compartirla con los demás. Profesor Álvaro José Cano, la oyente Gloria Vera Puente nos ha escrito por WhatsApp hace unos pocos días consultándonos acerca de un halo lunar que se presentó el 15 de enero del 2022 y que a ella le encantaría que en el próximo programa de astronomía se conversara acerca de esto. ¿Qué nos puede usted contar acerca de los halos lunares? Es un fenómeno atmosférico muy bonito. O sea, un halo lunar es la contraparte de lo que llamamos el halo solar. O sea, cuando a veces en esos días calurosos, pero que tenemos el sol sobre nuestras cabezas, se forma un arco iris circular alrededor del sol. Eso se llama un halo solar, que es debido a que hay unas nubes muy altas, las nubes más altas que tenemos en nuestra atmósfera, que están compuestas principalmente de hielo, de cristales de hielo, llamadas cirrus. Uno las reconoce fácilmente en el cielo porque parecen cabellos de ángel, como pintaditas, como con pincel. Son nubes que no están hechas de vapor de agua, sino que por su altura ya ese vapor se ha congelado. Entonces esos cristales de hielo funcionan como prismas, o sea, descomponen la luz del sol y forman ese arco iris circular porque tenemos una fuente puntual, que en este caso es el sol, o en su defecto, en el caso de la pregunta, la luna, sobre todo en luna llena, es cuando se dan esos fenómenos de halos lunares. Entonces se deben a que tenemos ese tipo de nubes muy altas. La noche, por lo general, son noches despejadas, en el caso del halo lunar, entonces permite que podamos tener ese arco iris alrededor de la luna, y es un fenómeno muy bonito y es un fenómeno natural, perfectamente. Nuestra oyente tuvo el privilegio de observar este maravilloso fenómeno precisamente alrededor de la luna, ese halo, y hemos tenido también la oportunidad de observar un halo que se forma alrededor del sol. Y es como una magia, algo maravilloso, un espectáculo del universo. De verdad que cuando estamos atentos a observar, a mirar hacia el cielo, sea en la noche, sea en el día, dedicar unos momentos para reflexionar sobre la vida, sobre la magia de la vida, la magia de este universo maravilloso y sobre todo a veces también conectarse con los conocimientos acertados, las investigaciones, para poder entender un poco más con precisión muchas cosas. Nos formulamos muchas preguntas, lo decíamos al comienzo del programa. ¿Existen otros universos? Bueno, se ha podido comprobar que sí. ¿Qué hay más allá de la creación? ¿Qué hay más allá de un agujero negro? ¿Cuál es la función de los agujeros negros? ¿Existen los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen? ¿O dimensiones superiores? ¿Vivimos en un multiverso? Hablemos un poco de todas estas reflexiones y de toda esta cantidad de preguntas que me imagino usted recibe en sus conexiones con sus estudiantes, con astrofanáticos. Pues obviamente las preguntas van de acuerdo incluso a las edades, ¿cierto? Cuando uno trabaja, digamos, con público general, con maestros, pues obviamente las preguntas van a ir de acuerdo a sus intereses y a sus edades. Con los niños, pues sucede que con ellos es el público pues, que tiene las preguntas más difíciles, ¿cierto? Porque son las preguntas más asertivas y a las que obviamente son las que están moviendo el conocimiento. Entonces, las preguntas más interesantes, todas, porque todas te incitan a la investigación. Cualquier pregunta que ellos hagan te mueve mucho el conocimiento, te mueve mucho. Eso es una pregunta como les digo yo, eso es una pregunta de investigación y de pronto puede ser tú el que la responda. Entonces, en los chicos está eso. Uno cuando de pronto ya más adulto son preguntas de comprensión, ¿cierto? Buscando como algo que ya creo saber, pero quiero como entender. Entonces va de acuerdo más como va cambiando como a eso. Pero digamos que en el caso de los maestros también van en ese punto, en esa mirada, en el comprender. E incluso, pues, en el caso de ellos, un poquito más en el comprender para poder transmitir.
Entonces es muy interesante cuando uno trabaja con diferentes edades y con diferentes tipos de público, ese tipo de preguntas, ¿cierto? Cómo van cambiando las preguntas a medida que todo, aunque también obviamente en adultos pues también sean esas preguntas pues que no tienen aún respuesta y que hacen parte pues de, como digo yo, que mueve la investigación y que mueve el conocimiento humano. Entonces, ahí hace parte de esa curiosidad, como las preguntas que planteaste hace un rato, lo de los multiversos y todo ese tipo de cosas que aún no se sabe, no se tiene certeza, están en investigaciones, todo eso va moviendo, pero hace parte de la condición humana y es lo que nos va moviendo. Entonces es bastante interesante ese ciclo de preguntas y yo no digo pues que hayan preguntas más que otras, sino que todas son muy interesantes. Obviamente las preguntas, digamos que más hay es sobre, digamos, el universo hacia su futuro, como es, o en la parte, digamos, como en la parte oscura del universo, que es lo que a veces llama mucho la atención porque es desconocida y a veces mucha gente quiere conocerla, pero precisamente por eso, porque es desconocida, está en investigación, entonces uno no puede dar respuestas certeras. Por eso ahí, por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos en internet y todo algunas noticias como tan certeras sobre ciertos temas del universo. Por eso les digo, yo siempre busquemos varias fuentes para saber, y no es porque lo digo una sola persona o porque alguien puso, la NASA lo dijo, pero yo puedo escribir en un titular, la NASA lo dijo, pero voy a la NASA y la NASA nunca ha dicho nada. Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas suceden en esa búsqueda incansable de encontrar respuestas a esas preguntas, pero no todo tiene aún respuesta y como tú dices, ese es el camino en el que estamos y ese es el camino en el que está el hombre siempre, en búsqueda de respuestas a diferentes tipos de preguntas. Profesor, hoy en día en las misiones existen equipos interdisciplinarios. No solamente para trabajar en las misiones o soñar con trabajar, por ejemplo, en la NASA o ser parte de estos equipos, pues se necesitan astrofísicos o astrónomos. Hoy en día existe todo un espectro de profesiones como programación y demás que pueden llegar a ser parte de misiones de la NASA. Cuéntenos también acerca de esto para las personas que dicen, mi sueño es estar en la NASA, pero soy programador, por ejemplo. Perfecto, sí. Hemos tenido la oportunidad de como conversar con diferentes personas que han logrado trabajar en la NASA, colombianos, colombianas sobre todo, mujeres que están trabajando hoy en día en la NASA y nos hablan de esa interdisciplinaridad, ¿cierto? Hoy en día, no, si mi sueño es ir a la NASA o a cualquier agencia espacial, digamos que el espectro se ha abierto mucho. No es el físico, el matemático, digamos que las ciencias, como diríamos, ciencias duras, por así decirlo. Ay, es que yo no me soy bueno para matemáticas y entonces nunca llegarán a la NASA. No, yo puedo llegar por otros lados. Nos decía hace poco la ingeniera y astrónoma Adriana Ocampo, colombiana, que ella decía que si el sueño tuyo es de ir a la NASA, por ejemplo, cuando hablaba con los niños, y es, miren en qué misiones y en qué está trabajando cada agencia, y miren a ver qué le llama la atención, y en eso trabajar, y en eso vas a llegar. Pero, por ejemplo, hoy en día hay un gran espectro en eso, los artistas están llegando mucho, por ejemplo, para hacer videos explicativos, divulgativos, se necesita gente que trabaje en video, ¿cierto? En comunicaciones, el diseñador gráfico. Ahora último se está trabajando mucho en origami, por ejemplo. El origami también hoy en día, las naves, por ejemplo, esta última James Webb, que también se le dice la nave de origami porque ella iba totalmente encapsulada y luego ha tenido un tiempo, ya se despegó totalmente. Pero esos dobleces de esa nave para poder despegarse en el cielo, eso es diseño, es origami. Entonces miren que no solamente las ciencias de los números y de las físicas están ahí presentes, están presentes prácticamente todas. Entonces yo me puedo acercar a la NASA o a cualquier agencia si mis sueños estudiara desde cualquier punto, incluso desde el punto de vista como el mío de divulgador, ¿cierto? Que no, sin meterme con el cuento de la matemática y nada, simplemente desde la divulgación. Si yo tengo una capacidad divulgativa, una capacidad de entender esos temas duros y poderlos transmitir de una manera accesible y sencilla a las personas,
esa también es otra manera de acercarse. Desde el punto de vista de la divulgación, sé dibujar. Hay dibujadores de pósters de las misiones, el que diseña los logos de cada misión. O sea, desde el artista hasta el ingeniero, todos hoy en día, digamos que el abanico se ha abierto bastante para trabajar en cualquier tipo de agencia espacial. A propósito, profesor, en su página de Astrofanáticos hay un calendario 2022 Colombia. ¿Está fácil de acceder? ¿Es para armarlo uno mismo? Cuéntenos un poquitico para que hagamos la invitación a los amables oyentes de que lleguen allí e impriman ese calendario y lo armen. Hablemos un poco al respecto. Sí, dentro de todas estas cosas que hacemos, pues a nosotros nos gusta mucho, como lo acabé de comentar, unir la ciencia con el arte, porque la una no es ni con la otra. A veces creemos que el arte no tiene nada que ver con la ciencia o viceversa, y son cosas totalmente complementarias. Entonces nosotros cada año diseñamos un calendario en forma de dodecaedro, de una figura geométrica. Entonces, y también fomentamos mucho nosotros el aprender haciendo, ¿cierto? El uso de las manos, el arte, ¿cierto? Que no todo tiene que ser, pues volvemos a lo mismo, a ese imaginario de que el científico es una persona sola que solamente tira números. Se pregunta sí, pero es solamente, no, tiene que tener esa parte artística, esa parte soñadora, esa parte, digamos, de construcción, de plasmar las ideas a través de un modelo, de un prototipo. Entonces, digamos que en el grupo tratamos de unir todo esto, ciencia, arte, y un ejemplo es ese pequeño calendario que sacamos cada año, que es, como vuelvo y repito, es un calendario para imprimir. Se imprime como en opalina, como le decimos, en alimento duro, se recorta y el reto está en doblarlo. No es difícil, pues, pero es eso, es el reto de construirlo. Entonces hay dos, como tú dijiste, hay uno para Colombia donde está con los festivos, y el internacional que está sin festivos, precisamente para el público que tenemos por fuera y que también nos sigue. Entonces, pensando en esos dos públicos, y ambos pues son el pequeño dodecaedro para que tengan a ustedes ahí en su escritorio o en donde quieran. Ahí también en algunos colegios lo han bajado para hacerlo. Entonces, es simplemente como esa invitación a la ciencia y al arte. Al profesor de matemáticas y física, divulgador científico Álvaro José Cano, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación como siempre. Y bueno, y se me olvidó decirlo, ¿dónde encuentran el calendario? En el blog del grupo Astrofanáticos. Ustedes buscan en Google, pongan Astrofanáticos y ya aparece nuestro blog, ahí lo van a encontrar. Y de nuevo, no, muchas gracias. Siempre hablar de esos temas de ciencia y divulgación, pues siempre es importante y que nunca deje de suceder, porque siempre nos estamos preguntando y siempre tenemos el cielo arriba para sorprendernos con él. Profesor y divulgador Álvaro José Cano, ¿tienen redes sociales? Las personas que les quieran seguir de cerca o quien quiera ser parte de este grupo de astrofanáticos, ¿cómo lo puede hacer? Sí, tenemos nuestro Instagram también, o sea, por Astrofanáticos, nuestro blog y Facebook. O sea, simplemente tecleen Astrofanáticos y ahí estamos en redes, ahí publicamos algunas noticias, actividades para hacer, pasatiempos de lógica que también nos gusta mucho hacer. Los domingos publicamos algunos pasatiempos lógicos y así, ahí nos pueden estar como contactando y prontamente estaremos haciendo como algunas charlas virtuales y todo para que se conecten. No tengas miedo de mirar la noche, el cielo, las estrellas, el universo, de sentir siempre curiosidad por descubrir ese rostro maravilloso del universo, donde la creación nos va a entregar muchas, pero muchas respuestas de nuestra existencia. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.